que tienen que postergar la maternidad por dos razones. Puede ser por enfermedad, por una razón conductual, en fin. Y cuando uno tiene que postergar la maternidad, tiene miedo de no poder ser mamá nunca, porque después te agarra el reloj biológico, en fin, o por otras razones. Entonces, la ciencia ha inventado, ha creado, ha descubierto una manera de ayudar a estas mujeres, que es preservar los óvulos. Y eso se llama criopreservación de óvulos. Y de eso vamos a conversar hoy con el doctor Ricardo Pomer, que como ustedes saben es el jefe de medicina reproductiva de Clínica Monteblanco, y él es un especialista en medicina reproductiva. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. A ver, entonces aclaremos esto de las razones por las cuales en general las mujeres postergan la... Bueno, mira, hay dos razones. maternidad. Una, que es obvio que es una persona que esté enferma, y dentro de la enfermedad es lejos, en nuestro país sigue siendo el cáncer, que es una mujer de diferente edad, un cáncer de mama, que es el más frecuente, una leucemia, un linfoma, y hay que congelarlo. O sea, yo hasta que yo me sane de esto, Exacto, y supere esta enfermedad, lo podemos sacar y lo podemos guardar. Y el segundo, que ha sido lamentablemente el más importante, es esta cosa conductual que le estamos llamando, y es porque las mujeres chilenas están postergando cada vez más cuando quieren expresar su maternidad, no necesariamente su sexualidad. Gracias a que nuestro país, por lo menos, tiene a lo largo todo el estrato social, hay disponibilidad de anticoncepción, lo cual me parece súper bueno. Entonces las mujeres postergan. Entonces hay 3 puntos que son los que a veces las mujeres no lo dicen, pero lo viven. Y es que en la medida que yo tengo más años, voy a tener 3 grandes problemas. Me va a costar más embarazar, te voy a dar números duros. Por ejemplo, a los 20 años mi posibilidad de embarazo es un 21% por cada mes, y cuando tengo 40, solo un 3%. Posibilidad de embarazo, solo de embarazar. Luego, si me embarazo, la especie humana tiene un problema que se llama el aborto espontáneo natural, y cuando uno tiene 20 años, si uno se embaraza, tiene un 9% de sus pérdidas reproductivas. O sea, en forma natural, la especie es imperfecta y tenemos un 9% de pérdidas naturales. Cuando tenemos 40, las pérdidas son un 51%. Por lo tanto, una mujer se ve enfrentada a un problema que me va a costar más, me voy a perder más. Y el tercer punto son los riesgos. Los riesgos es que hay ciertas trisomías que se asocian a la edad. Solamente voy a poner un ejemplo, no es que tengo que ponerlo porque es lo que la gente conoce, que es el síndrome de Down, y obviamente si uno le toca un Down, bienvenido, uno lo abrazará y todo lo demás, pero uno tiene que saber que el riesgo que uno le toque esta patología cuando uno tiene 20 es 1 en 1000, y cuando uno tiene 40 es 1 en 68. Entonces, ante estos 3 temores que a veces las personas no lo verbalizan, obviamente, y las conductas chilenas, hemos copiado lo extranjero, pero perfecto. Y fíjate que nosotros tenemos un estudio que hicimos en la Universidad de Chile, en el cual nos fuimos a preguntar a qué edad las mujeres en forma voluntaria querían expresar su natalidad. Voluntaria, no estoy viendo, se me rompió algo, se me olvidó, no. Y en los últimos 30 años, las mujeres han cambiado increíble. Hace 30 años atrás, las mujeres querían expresar su primer bebé a los 23 años. Expresar su maternidad. ¿A qué edad querían tener hijos? Exactamente, a qué edad querían tener hijos, pero fuimos voluntarias. Y en estos 30 años cambiaron de 23 y ya estamos en 33. 33 años. Y ahí recién en forma voluntaria se están planteando. Y gracias a que las mujeres tienen una percepción de autonomía en lo laboral, en lo económico, en lo afectivo, y también quieren hacer un posgrado o expresarse, viajar, lo que sea, cada vez más en chileno están chuteando la maternidad. Y la están chuteando más años y sabiendo que van a tener menos planificando, opción. ¿por qué chuteando? Porque lo van así disparando hacia el lado, y van a decir, bueno, pero gracias a que existe la tecnología... Claro, porque los hombres les da lo mismo, porque total, si son papás, igual pueden continuar con su carrera, con su estudio, todo queda a cargo de la mamá. Ya, pero eso fue un paréntesis, ya. Defendiendo a las mujeres. Pero, doctor, pero espéreme un ratito. Usted dice, por todas las razones, quedó clarísimo. Pero ¿por qué ese óvulo, yo lo guardo, y cuando tengo ya 38 años, lo implantamos, espéreme, ¿y por qué el óvulo
ese, al comenzar a ser una guagüita, va a tener menos riesgo de pérdida, por ejemplo. Porque el óvulo, buena tu pregunta, el óvulo dentro del cuerpo humano es donde va envejeciendo. Y envejecer en la célula es que el material genético se va dañando cuando está dentro del cuerpo humano. Hay una cosa súper técnica, pero se van acortando unas O cosas sea, de que los cuando yo cromosomas. tengo una pérdida es porque el óvulo... En la gran mayoría está más viejito. Es por el problema del óvulo, sí. no por el problema del ambiente. Del ambiente uterino. Una máxima que hay es que el útero no envejece. Y por eso en los programas de donación de óvulos, si una mujer, una donante, por ejemplo, 20, tú se puedes una mujer que tenga 20, 30, 40 o 50 años de edad de su útero, las tasas de embarazo son exactamente igual. ¿Hasta qué edad de útero se puede ser mamá si implantamos un óvulo? La respuesta correcta es para siempre, pero moral, éticamente en nuestro país, 49.9, porque después de los 50 años empiezan moral, éticamente, pero no legalmente. No. ¿Por qué? Perdón. Si una mujer quiere ser mamá a los 60 con un óvulo que guardó. Perfecto, es una opción de ella, pero no es la opción. Tú no tienes 60. Bueno, pero el tema es que se puede. Por tanto, el útero no envejece y los óvulos sí, porque dentro del cuerpo se exponen a una serie de cosas. Entonces, al sacarlos, se criopreservan. Y eso es lo fascinante de la criopreservación. ¿Por qué? Porque la vida es un movimiento de moléculas dentro del agua. Y si uno es capaz de congelar, por lo tanto, de impedir el movimiento de las moléculas dentro del agua, la vida queda detenida en un estado de no animación para siempre. Y eso es lo interesante de la tecnología, que pudimos desarrollar cosas para siempre. No tienen vencimiento. Ok, doctor Pomer, a ver, y entonces... Criopreservación. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Sacamos el óvulo y lo ponemos en el congelador, en el freezer? No. Bueno, las mujeres, para que sepas, ellas tienen unas camadas de huevitos que todos los meses los van a ir gastando, porque así es, y supongamos que una mujer que tenga 30 años tiene una camada de 20 huevitos por cada ovario, y hay un software que le dice a las pobres mujeres, mate a todos menos a uno. Entonces la mujer va depredando mes a mes sus óvulos y tiende a ovular solo uno. La tecnología ha hecho, damos un medicamento y que obviamente se exprese toda esa camada con unos fármacos que lamentablemente son inyectables, y con eso tenemos una camada, una cohorte que van a ser de 10 a 12 óvulos, y esos se sacan por vía vaginal, no hay una cirugía, se seda a la paciente, se duerme así como profundo, y se sacan por vía vaginal, no hay cicatrices, se saca un ecógrafo, y se sacan estas células pequeñitas que miden 0,1 milímetros. Son muy chiquititas, pero una célula muy grande si pensamos en tamaño celular. Se saca. Y esta célula se mete en un líquido especial y a una temperatura tal que el agua dentro de esta célula queda congelada, pero de una forma tal bien hecha que no se van a formar los cristales de hielo, que son los que dañan a las células por dentro, y también impedimos que el agua se expanda para que no explote. Toda la gente ha visto que cuando uno congela una botella de agua, ni siquiera agua mineral, puede reventar en un refrigerador. Gracias a la tecnología hemos impedido que se dañen. Entonces, esta célula se pone en una cosa especial y se baja la temperatura a menos 196 grados. No es tu refrigerador, tu refrigerador con suerte es menos 20. Este es menos 196, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Entonces se guardan en un contenedor muy pequeñito que tiene una cantidad de cosas de seguridad, de nombre, color, root, código de serie y todo lo demás, para que tú no decir, oye, ¿dónde lo van a guardar? Claro. Y se me va a cambiar el óvulo. Bueno, es muy seguro el sistema. ¿No hay error? No hay error. Hasta el momento. ¿Y cómo saben que no hay error? Porque hasta el momento, porque hay un control de calidad, que hay que, una cantidad, es como mandarle un misil al vecino, en la cantidad de checklist que hay desde el punto de vista numérico, códigos de serie, antes de congelar y descongelar algo. Es una secuencia muy larga que todo tiene que calzar, y obviamente, y más encima lo hacen dos personas a la vez. Hay una cosa que se llama veedor y el que lo hace, de tal forma de minimizar los errores a que sea asintótico a cero. Se guardan en estos congeladores, que son unos tanques que no son refrigeradores, no están enchufados. ¿Eso te abrota? ¿Se corta la luz? No, sí, pero no es así, porque son unos tanques redonditos que parecieran como un bidón grande, así como una especie de cápsula espacial, y que son muy interesantes porque tienen nitrógeno líquido adentro, o sea, tienen un líquido, por lo tanto no están enchufados.
tienen unas capas que protegen de la radiación nuclear, de la radiación X y la radiación cósmica, y están sellados. Y más encima, aparte, son autovalentes. En el fondo yo podría hasta cada 3 meses no preocuparme de ellos y de no echarle el líquido que hay que echarle. Y soportan hasta una viga de 10 toneladas que caiga encima sin que se deforme. Y más encima tenemos un país telúrico. Entonces, en el fondo, son entidades autovalentes y muy, 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 muy seguras. Porque acuérdate... ¿Y dónde están guardadas? En los laboratorios de in vitro, que están a su vez con normas de seguridad. ¿Nunca nada asaltado y se roben un... No, pero ¿por qué no? No, sí, puede ser como... Bueno, asaltan cualquier cosa. Claro. Tenemos guardado, te vemos un rescate. No, ahí, bueno, están las normas de la misma clínica. Sería como ir a robar un bebé. Bueno, hay que robarse un tanque. Es bastante más grande un tanque que un bebé. Sí. Pero a lo que voy yo es que las personas tienen que estar seguras que en los lugares donde se hace esto existen normas de seguridad, tanto para estar seguro que es lo mío, lo que guardo, y lo mío, lo que me ponen, y a su vez que si se corta la luz no va a pasar nada. Doctor Pomer, y no hay antecedente en el mundo, no digo en Chile, ni estoy hablando de su, por favor, de su laboratorio, pero por ejemplo, de tráfico de óvulos. Sí, sí hay. No, perdón, es un temor lo que tú me estás diciendo. Sí, claro que hay. Fíjate que hubo un gran problema que es tráfico, y esto se produjo sobre todo en Europa, cuando se levantó la cortina de hierro, en el cual obviamente las personas que necesitaban óvulos por distintas razones, en los lugares de estas mujeres que cumplen el concepto como de ser hermosa porque es rubia, alta, ojos azules, etcétera. Entonces había muchos centros de la cortina de hierro hacia el lado en el cual obviamente había mujeres donadoras y había, como tú lo bien lo dices, tráfico de óvulos hacia Occidente, porque eran de biotipos de mujeres muy buscadas por Occidente, en el cual el ser rubio, alto, ojos azules, el paradigma. Pero no solamente ahí había rubia, alta y ojos azules. O sea, sí, pero es que en el fondo, porque era barato, porque una mujer una mujer los vendían exacto, que para ellos era eso, sí, pero existió, por suerte cada vez menos. Ya. Ahora, estamos hablando de criopreservación con el doctor Ricardo Pomer, que es especialista en medicina reproductiva. Ahora, todo eso esa maravilla que acaba de describir, me imagino, es bien caro. Y es lógico que sea caro, es una inversión seguramente que ustedes tienen que hacer, y hay que recuperar la inversión y rentabilizar y todo lo demás. Mira, un tratamiento para poder sacar óvulos vale más o menos como 2.7 millones. Obviamente nadie lo paga cada centro, porque esto obviamente no somos lo único, hay otros lugares donde se hace, y obviamente la gente tiene distintas formas de pago, que es lamentablemente hablar del dinero, pero es el mundo real, no el mundo de la ficción. Lo que más uno llama atención es que la gente cree que mantener el óvulo es caro, porque uno, la verdad, ¿y sabes cuánto vale? Vale menos de 5.000 pesos mensuales, porque las personas pagan por 7 años 400.000 pesos. Por 7 años. Entonces, cuando tú lo divides, ¿cuánto es mes a mes? Es menos de 5.000 pesos mensuales que vale el mantener esos óvulos criopreservados. Lo más caro es un poco como el campo, el sembrar, cosechar y guardar, pero el mantener no es caro, porque lo caro es ese medicamento que hablabas hace un rato, que va a hacer que una persona en un mismo momento tenga más que un óvulo disponible, y ese fármaco en particular, uno gasta de esos 2.7 millones que te comentaba, 1 millón solamente en el tema fármacos, porque los fármacos son los que nos dejan pelados en los costos que valen actualmente. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuánto vale el laboratorio, los doctores, los biólogos, las máquinas? La verdad es que pasan a ser un gasto menor del total si tú lo divides en relación a los que valen los fármacos. Bueno, tú tienes mucha experiencia. Sí, es lo caro que es un fármaco, es lo caro que es un fármaco. Gran tema ese. Es un temón ese. El tema de los precios de los medicamentos, que también lo estamos abordando desde hace un tiempo con distintos personeros de la industria. Ahora, doctor Pomer, ¿se ha establecido algún tipo de reflexión ética sobre este tema? Sí, sí, obvio, claro que tenemos reflexión ética, pero como todas las cosas, la ética es variable y la moral es variable de lugar a lugar y de persona a persona, y ahí donde quizás están las diferencias en los distintos centros donde se puede hacer esta tecnología. ¿Cuáles son las diferencias? No, la diferencia, por ejemplo, como la que tú me acabas de preguntar hace un rato, que hasta qué edad una mujer se podría colocar sus propios óvulos criopreservados. A ver, en tu centro,
si llega una mujer de 55 años, tú no le pones el óvulo. No, yo, si ella está sana, sí se lo voy a poner, porque ella, hasta la edad que quiera, uno obviamente tiene una sugerencia. En nuestro centro, porque voy a hablar de mi centro, la más viejita tenía 52 y tuvo un par de mellizos preciosos, pero ella sana, era delgada, no era obesa, no era hipertensa, no tenía diabetes, era una mujer físicamente sana, mentalmente sana, y lo otro que es más importante, con una red social. Ella era la hija 4 de 8, o sea, esos niños tenían 25 sobrinos, 25 primos, todo o sea, eso una red social, todo pero se toma en cuenta. ¿Hay otros lugares donde ponen límites por razones bueno, hay lugares donde éticas? no congelan óvulos, y hay lugares donde ponen rayas, que son lugares a lugar, como lo hacen. De hecho, fíjate que hay lugares donde no hacen ovonación, hay lugares donde no congelan embriones, por diversas razones, lo cual es válido, que hay lugares que digan, no, mira, yo no hago esto y pongo cierta raya. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la cantidad de gente que es católica en Chile, y que la opinión de la Iglesia puede ser para ellos serle muy importante, ¿no es cierto? Y ¿qué dice? ¿Qué dice Ney? No quiero saber qué sabe. ¿Qué dice? Ya, te voy a contar lo siguiente. ¿Cuál es la Nosotros postura? hicimos una encuesta de los católicos. Hicimos una encuesta en nuestra clínica, cuando éramos Clínica Las Nieves, de nosotros estábamos un poco asustados porque nosotros fuimos los primeros, perdona por ser nombrante, pero en el año 92 fuimos los primeros en congelar embriones humanos, lo cual hizo un quilombo que en tu país, un despelote gigante, porque pusimos que estábamos congelando embriones humanos y fuimos criticados por distintos lugares, y después, 10 años después, todos ya todos lo hacen. Pero yo quiero saber cuál es la postura oficial de la Iglesia Católica. Se opone a todo. Se opone. A todo, pero a lo que voy yo es que cuando uno ve a los católicos es bien curioso, porque hicimos una encuesta y en nuestra clínica el 80% de nuestras parejas que están haciendo tratamiento de fertilización asistida, obviamente se definen como católicos, porque es un catolicismo a la chilena. Fíjate que el producto más vendido en nuestro país es un anticonceptivo oral. Y si uno lo pensara de tomar decisiones por lo que las personas marcan en una encuesta sobre qué religión profesas, o sea, no se vendría ningún anticonceptivo oral en nuestro país, porque... Claro. Pero no es así. ¿Pero cuáles son las razones por las que se oponen? ¿Cuál es la...? La razón es que ellos no están de acuerdo en la manipulación. No la manipulación, en que haya una concepción extracorpórea. Okay, listo. Quedó claro. Fuera Ahora, una auditora pregunta, ¿los 2,7 millones son para un óvulo o más? No, para toda la camada de óvulos que uno pueda sacar. Si la señora sacó 10, son 20, son 20, y hay señoras que tienen poco y a veces tienen que repetirlo. Bueno, los segundos intentos, terceros son un poquito más baratos, pero cuando uno criopreserva el mantenimiento es por 1 o por 100. O sea, la persona como que paga como un espacio, por llamarlo así, y cabe mucho en ese espacio. Y vale lo mismo tener guardado óvulos o embriones, no hay tema. No. Ahora, Ricardo Pomer, ¿qué pasa si un día, pongámonos en la ficción, por supuesto, hagamos entrevista ficción, y la clínica, el lugar donde están los óvulos, no sé, se va a la quiebra? Desaparece, no sé, se van todos, el doctor Pomer se renuncia. Se va. O el otro... Mil años sabáticos. O los socios mueren, no sé, bueno, pasa algo. Pero siempre pasa algo, y siempre hay una solución para el algo. Fíjate que nosotros éramos Clínica Las Nieves desde el año que hicimos esa clínica, que fue al principio de los 90, y exactamente, y en el año, ahora en el 2011, nos cambiamos a Monte Blanco. Uno pide, como cerramos esa clínica, una resolución del ministerio y se trasladaron todos los tanques a esta nueva clínica. Y se cambiar de clínica, pero estoy hablando de algo más grave. Si pasara eso, hay un consentimiento que obviamente se buscarán los resguardos para ser derivados los tanques a las clínicas que estén funcionando en ese momento. Eso está escrito. Ahora, en todo caso, ¿en qué cambia concebir un óvulo, un hijo con un óvulo criopreservado y otro que no, de forma natural? Bueno, ninguna, porque no está demostrado ni alteraciones intelectuales, cognitivas, lo que sea, en un óvulo que estuvo criopreservado o un embrión que estuvo criopreservado comparado con un óvulo fresco, natural, hecho en posición misionera, como las personas hacen sus guaguas en sus casas. El doctor Ricardo Pomer, ¿podemos hacer lo mismo con los espermios? Así es. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, puede ser que mi pareja congela su espermio, yo congelo el óvulo, y cuando tenemos estamos ok para tener la guaguita, hacemos todo y no... ¿O no? Sí, suena interesante. También, pero a lo que voy, la lógica que se aplica con los óvulos, ¿la misma para los espermios? Sí, mira, ¿envejecen los espermios?
Bueno, hasta hace un tiempo todos, hasta los especialistas, hablábamos que los espermios no envejecían, y la verdad es que no envejecen de lo que se ven, de los recuentos, etcétera, pero hay nuevos trabajos, de hecho hace poco estuve en Estados Unidos, que los hombres que tengan sobre 55 años a 80 se ha visto estadísticamente un poco más de autismos en los niños que vienen concebidos de padres un poco más mayores. Entonces, ese es un ojo, porque hace algunos años no había este dato. Entonces, obviamente estamos hablando de gente de 55, son pocos los hombres de 55 que se quieren reproducir, pero hay. Entonces, obviamente quizás sería un llamado de buscar. Estamos trabajando en entender los procesos biológicos, y antes, tú hubieras preguntado esto hace un mes atrás, te había dicho no hay nada, pero actualmente hay un poquito más de autismo en los hijos concebidos con espermios mayores. Entonces sí tendría una razón de criopreservar espermatozoides, algo que no estábamos haciendo, porque como el hombre tiene una producción continua de sus espermios, a diferencia de las mujeres, y no van, entre comillas, envejeciendo, pero al parecer el material genético, que es donde se saca el molde para hacer un espermatozoide, también va cambiando con el tiempo y se asociaría a este tipo de enfermedades neurológicas. Interesantísimo tema, el de hoy entonces, la criopreservación con el doctor Ricardo Pommer, que es el gran especialista en Chile de la medicina reproductiva, y la próxima semana seguimos. Seguimos. ¿Qué vamos a hablar? Ahí vemos, pero algo interesante. De la medicina reproductiva siempre. Ya. Que le vaya bien. Muchas Chau. gracias. Y vamos.